Mi nombre es Sino Hernández. Voy a ser el encargado de guiarlos aquí un poquito por la plataforma en mi línea y explicar pues las situaciones más comunes que se presentan en el cálculo del aguinaldo. Igual vamos a ver toda la parte del tema de lo que es aquí vamos a ver nuestro temario, que empezaríamos por los conceptos legales. Posteriormente iríamos al cálculo del aguinaldo, cómo se realiza el cálculo del aguinaldo, todo lo que es el proceso y los parámetros que debemos de revisar en línea. Vamos a igual hacer un par de comprobaciones con cada uno de los tipos de impuesto que podemos manejar para el cálculo del aguinaldo, que es con el artículo 96 y tanto el artículo 174. Y por último, tendríamos una sección de preguntas. Aquí recordar que todas las preguntas que puedan surgir a lo largo del curso las pueden ir escribiendo en esta parte, en el apartado que nos acaba de mencionar mi compañera Renata, para que nuestros compañeros vayan respondiendo estas preguntas básicamente en vivo. Y si llegáramos a tener algún par de preguntas al final, con todo gusto las responderíamos. Pues bueno, entonces empecemos con esta parte de lo que es el fundamento legal sobre el aguinaldo. El aguinaldo está regulado por la Ley Federal de Trabajo, concretamente en el artículo 87, que establece el derecho mínimo a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario por lo menos. Aquí, Nomilínea, como ustedes ya lo saben, en la parte de la tabla de prestaciones, no podemos modificar lo que son las tablas de las prestaciones mínimas de ley. Si ustedes otorgan prestaciones superiores a las que otorga la ley, tendríamos que configurar una tabla específicamente con estas prestaciones. Nomilínea está configurado para que no pueda ser editado lo que es la tabla de prestaciones mínimas de ley, por lo cual mínimo un empleado estaría recibiendo 15 días de aguinaldo. Seguimos, contempla que si el trabajador no ha completado un año de servicio, el pago debe ser proporcional al tiempo trabajado. Esto quiere decir que si el trabajador, no se ingresó a medio año, por ejemplo, se le pagará el proporcional a esos días trabajados. Tenemos que la fecha de pago debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Esto cabe aclarar que aquí, como bien dice, debe de pagarse antes del 20 de diciembre. Digamos que el 20 de diciembre ya estaríamos fuera de tiempo, ¿no? En el pago del aguinaldo. Entonces sí es importante mencionar que el pago del aguinaldo debe de ir antes del 20 de diciembre de cada año, por favor. Si el patrón no cumple con este plazo, hay posibilidad de reclamar a través de la Profedet. Entonces, sí es importante respetar lo que es esta fecha del pago del aguinaldo. ¿Cómo podemos pagar el aguinaldo? Debe de hacerse en dinero, sería el monero en curso legal. No puede sustituirse por mercancías o vales u otros incentivos. Se permite que el uso de medios electrónicos como cuenta bancaria, tarjeta electrónica, transferencia, pero los costos derivados no pueden cargarse al trabajador. ¿Qué empleados tienen derecho a lo que es el pago del aguinaldo? Aplica para la mayoría de trabajadores subordinados, plantas, sindicalizados, eventuales, por obra o tiempo determinado, comisionistas, vendedores, etcétera. No es obligatorio para personas que no tengan una relación laboral formal de subordinación. Por ejemplo, algunos prestadores de servicios por honorarios, ya que la Ley Federal del Trabajo no reconoce necesariamente esa obligación. Eso quiere decir, por ejemplo, también nosotros en Omilínea, como ustedes ya lo saben, tenemos empresas que son pago asimilados. Si ustedes ya lo notaron, o como ya se habrán dado cuenta, no tenemos ese módulo específicamente del pago de aguinaldo en empresas que están dedicadas al pago de honorarios. Aquí tenemos algunas consecuencias por el incumplimiento de este pago. Si el empleado no paga, si el empleador paga tarde o da un monto inferior al mínimo legal, puede haber sanciones y multas entre 50 y 5,000 UMAS, sabiendo que la UMA ahorita está en 113.14. Hablando de un rango, estaríamos hablando de entre 5,600 y 565,000 pesos las multas que se podrían llegar a derivar por el incumplimiento de este pago. La jurisprudencia ha determinado que algunos conceptos como aguinaldo, prima vacacional pueden generar intereses conforme a la Ley Federal de Trabajo. Entonces, pues es muy importante cubrir este pago antes del 20 de diciembre. Limitaciones especiales o excepciones. No todos los trabajadores están cubiertos automáticamente. Por ejemplo, aquellos sin subordinación formal pueden no tener derecho garantizado por la Ley Federal de Trabajo.
para trabajadores al servicio del Estado puede haber reglas diferentes, por ejemplo, aguinaldo mayor a ciertos servidores públicos. Esto ya no siempre se rige del artículo 87, se rige simplemente por otros regímenes. Y bueno, esta parte ya es los factores que pueden afectar al cálculo del aguinaldo. En este caso serían las incapacidades y ausentismos. Por las enfermedades, específicamente la rama de enfermedad general, estos días sí podrían ser descontados o tienen el derecho de ser descontados de la parte del cálculo del aguinaldo, de los días que se van a considerar para el cálculo del aguinaldo. La maternidad, las incapacidades como maternidad de riesgo de trabajo, estos sí se deben de considerar como días trabajados. Estos no los podríamos restar del cálculo de los días para el pago del aguinaldo. Y los ausentismos, efectivamente, no cuentan, estos también se deben de descontar sobre los días para el cálculo del aguinaldo. En Nomilínea, ahorita lo vamos a ver, en Nomilínea tienen esos dos checks para que ustedes determinen si quieren o no quieren descontar esta parte de las incapacidades y los ausentismos. Esto ya va a depender mucho de, pues prácticamente la empresa. Si quiere ser digamos, conforme a la ley, digamos que pueden hacer eso, que es descontar lo que son las incapacidades por enfermedad general y los ausentismos, o muchas veces las empresas optan por, pues básicamente pagar todo el año sin descontar estos días. Aquí, bueno, para el tema de lo que es el cálculo del aguinaldo, lo que se presenta, sí se debe de registrar esta parte contable y en la nómina. El aguinaldo debe de aparecer desglosado en el recibo de nómina como percepción de aguinaldo, específicamente el concepto de aguinaldo. También ser esto para ser reportado ante el SAT y la declaración fiscal del empleado. Esto es muy importante. Los errores que encontramos más común o que surgen más dudas en el tema del cálculo de aguinaldo, porque al final de cuentas el cálculo de aguinaldo pues no es un cálculo que involucremos demasiados factores como para que sea complicado. Sin embargo, sí llegan a suceder o los errores más comunes que llegan a suceder es esto. Por ejemplo, la omisión de días trabajados para empleados con menos de un año, que no se hace el correcto cálculo de los días trabajados en todo el año para realizar el cálculo del aguinaldo, no aplicarlas correctamente las extensiones fiscales, es decir, las sumas, el aguinaldo, como ustedes ya saben, exenta 30 UMAS, entonces es complicado a veces determinar esta parte y porque en esta parte entran otros factores, por ejemplo, que ahorita vamos a mencionar ya directamente en la plataforma. No considerar el ingreso del aguinaldo en los acumulados mensuales eventual. Esto se refiere específicamente en los ajustes de cómo vayan a aplicar el impuesto en el cálculo del aguinaldo, que más adelante lo estaríamos viendo ya en el sistema. Como ya lo habíamos mencionado, el monto del aguinaldo mínimo debe ser equivalente a 15 días de salario. El cálculo proporcional, si el trabajador no ha laborado el año entero, el aguinaldo se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado, es decir, si el trabajador estuvo en la empresa menos de 12 meses, el aguinaldo se calcula de la siguiente manera. Esta es la fórmula. Obviamente las fórmulas pueden variar o ustedes pueden tener su propia fórmula para llegar al aguinaldo. Nosotros nos vamos a basar específicamente en cómo lo calcula Nomilínea. A final de cuentas, ustedes podrían tener otro cálculo y llegar al mismo resultado, pero es indiferente la forma en cómo se calcula. Nosotros vamos a enfocarnos a cómo lo calcula Nomilínea y de dónde toma estos parámetros para realizar el cálculo automático del aguinaldo. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es aguinaldo entre 365 por días laborados por SD. Esta parte voy a mostrar lo que significa cada una de las variables que presenta la fórmula. Por ejemplo, el aguinaldo son los días otorgados por prestación mínima o que ya habíamos comentado que son mínimo 15 días. Voy a ir alternando mi pantalla con la parte del sistema de Nomilínea para ir especificando esta parte. Por ejemplo, esta parte del aguinaldo, aquí me voy a regresar, esta variable que se llama aguinaldo, ¿de dónde la va a tomar? En la parte de Nomilínea, si ustedes ingresan a configuración, prestaciones, aquí es lo que les comentaba. Esta tabla que son las prestaciones mínimas de ley, esta tabla no la podemos editar. Si ustedes utilizarían o si ustedes manejan prestaciones superiores a la ley, tendrían que agregar una nueva tabla de prestaciones que se llama personalizadas
Y aquí ustedes es donde sí van a poder otorgarle más días de aguinaldo al colaborador, más vacaciones y un mayor porcentaje de prima vacacional. Sin embargo, pensemos que ahorita nuestros colaboradores van a tener prestaciones mínimas de ley. Entonces, la variable, que lo que es el aguinaldo, lo va a tomar de esta columna, que si se dan cuenta dice 15-15, o sea, son para, independientemente de la antigüedad del colaborador, tiene 15 días de aguinaldo. Entonces, en nuestra fórmula, esto es de dónde va a tomar. Evidentemente, si ustedes tuvieran prestaciones superiores a la ley, por ejemplo, y esto va a depender de cada empleado, porque no todos los empleados pueden tener, o sea, pueden tener empleados con prestaciones mínimas de ley, empleados con prestaciones superiores a la ley. El objetivo es que identifiquen que este es el dato que va a tomar en nuestra fórmula, dependiendo si el colaborador tiene prestaciones superiores a la ley o mínimas de ley, va a tomar este dato en esta parte, en esta tabla de las prestaciones. Las siguientes variables son los 365, me voy a regresar aquí tantito a la fórmula, que es que aguinaldo, ya dijimos que de la tabla de prestaciones, lo va a dividir esto entre 365 días, esto es igual, son los días del año, de un año. Esto puede variar, esto se hace en automático. Si nuestro año fuera bisiesto, esto cambiaría el dato a 366. Entonces, esto lo hace en automático el sistema. Pensemos que estamos en un año ordinario, digamos, y entonces el aguinaldo, que es nuestra tabla de prestaciones, lo vamos a dividir entre 365 días. Entonces, aquí están nuestros días laborados, que todo es el año. Estos días, esto no es que, aquí todavía no estamos entrando a los días que trabajó el colaborador, ¿no? Nuestro dato de 365 días es un dato fijo, no está calculando absolutamente nada ahorita del colaborador ni nada. Entonces, nada, simplemente 365 días del año. Aquí es donde entra el tema ya de días laborados. Los días laborados aquí es donde ya el sistema de forma automática va a buscar, va a sacar el acumulado de todos los días laborados del colaborador en todo el año. Por ejemplo, si el colaborador tuvo incapacidades por enfermedad general o por ausentismos, ahí el colaborador ya estaría, bueno, se le estaría restando los días laborados del año. Vamos a regresar al cálculo de nominalidad. Quisiera que vieran, pues desde ese inicio, bueno, para calcular el aguinaldo nos debemos de ubicar en el módulo de cálculos, calcular aguinaldo, y aquí es donde ustedes determinan si quieren o no descontar faltas o incapacidades. Regresando a nuestro tema o a nuestra fórmula, entonces aquí es donde si ustedes no activan, por ejemplo, estos checks, pues evidentemente el sistema o sea, si los activamos va a descontar lo que son incapacidades y está específicamente marcado que son enfermedad general, aunque hayan tenido riesgo de trabajo, aunque hayan tenido incapacidades por maternidad, el sistema ese tipo de incapacidades no las va a descontar. Simplemente están para descontar las incapacidades por enfermedad general. En el tema de las faltas, en el sistema manejamos dos tipos de ausentismos, que son los permisos o las faltas injustificadas y las faltas justificadas. A nivel sistema, ambas son faltas. Entonces, aunque hayamos tenido faltas justificadas o faltas injustificadas, el sistema las va a descontar. Porque a final de cuentas, el sistema, la lógica del sistema es que, pues, aunque haya sido justificada o aunque no haya sido justificada, el colaborador no trabajó ese día. Entonces, por ende, se descuenta. No podemos, hay configuraciones o tendríamos que validar si ustedes a lo mejor por empresa determinarían, bueno, es que las faltas justificadas no se las voy a descontar. Bueno, ok. Para ese escenario, tendríamos que sí realizar una configuración personalizada en su empresa, pero de entrada les decimos que ya sean justificadas o injustificadas las faltas, va a hacer el descuento en automático el sistema. Entonces, va a descontar. Entonces, en nuestros días laborados, aquí ya cuando nosotros calculemos el aguinaldo, dependiendo si activamos o no activamos los checks, pues va a ser la disminución o va a calcular completo los días laborados del colaborador. Y por último sería voy a regresar aquí. Entonces, el aguinaldo, que son nuestros 15 días que tenemos como ley,
que nos otorguen, entonces los dividimos entre 365 días, que son los días del año, los vamos a multiplicar por los días laborados, que es, como ya comentamos, si quieren o no descontar incapacidades, eso ya es cuestión de cada uno. Y por último, lo vamos a multiplicar por el SD, que es el salario diario que tiene configurado cada colaborador. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que es un empleado que no trabajó todo el año, que entró, vamos a pensar que entró a mediados de año, con un salario diario de 333 y trabajó 182 días. Entonces, en sustitución de nuestra fórmula, esto es lo que hacemos, ¿no? Nuestros 15 días de aguinaldo, que son los mínimos de ley, los dividimos entre 365 días del año, nos proporciona un factor. Ese factor lo vamos a multiplicar por los días laborados del colaborador en el año, que nos da un total de 7.4794. Y este resultado lo vamos a multiplicar simplemente por su salario diario para sacar nuestro importe total de lo que es el pago del aguinaldo, ¿correcto? Acá vamos a ver otro ejemplo. Este colaborador, por ejemplo, sí laboró todos los 365 días del año. Entonces, pues aquí básicamente la misma operación, nuestros 15 días de aguinaldo mínimos de ley que tenemos, los dividimos entre 365. Estos lo multiplicamos por los días laborados del año. En este caso, laboramos todo el año. Y lo vamos a multiplicar por su salario diario del colaborador, que en este caso teníamos un salario diario de 600 pesos. Entonces a este colaborador le tocarían 9,000 pesos de aguinaldo. Ojo, esta cantidad que estamos dando ahorita todavía es una cantidad, es el bruto, ¿no? O sea, todavía esto es antes de impuestos. Más adelante vamos a ver todo el tema de lo que es el cálculo del impuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo con incapacidades por enfermedad general y ausentismos. Entonces, ¿cómo lo calcula el sistema? Vamos a pensar que un trabajador gana 300 pesos diarios y trabajó todo el año. Aquí, sin embargo, bueno, aquí vamos a hacer la misma operación. Esta operación siempre es fija, que es, bueno, dependiendo de las prestaciones que tenga el colaborador, pensando que nuestro colaborador tiene los 15 mínimos de ley. Vamos a dividir los 15 entre los 365 días del año y aquí es donde vamos a empezar a restar los 13 días por enfermedad general que tuvo el colaborador más 2 ausentismos. Esto nos daría un total de 15 incidencias, digámoslo así, que son el número de incidencias que debemos de restar al cálculo de nuestros días laborados del año. En este caso, si yo trabajé los 365 días, voy a tener que restar mis 13 días por enfermedad general y mis 2 ausentismos que tuve, dando un total de 350 días, digamos, efectivamente elaborados. Entonces, esos 350 los vamos a multiplicar por nuestro factor para llegar al igual al 7.4794 y este 7.4794 lo vamos a multiplicar por nuestro salario diario para ya poder determinar lo que es nuestro aguinaldo bruto. ¿Cómo en el sistema de nómina pueden saber cuántos días efectivamente laborados tuvo los colaboradores? Por ejemplo, aquí yo tengo, evidentemente, si sacan este reporte sin activar estos checks, pues todos los colaboradores muy probablemente les aparezca, bueno, los que vamos a decir que ingresaron el año pasado o hace 2 años, muy probablemente pues les va a aparecer o básicamente les va a aparecer que trabajaron todos los 365 días del año. Entonces, vamos a mostrar el reporte primero sin el cálculo de estas partes. O sea, voy a calcular mi nómina, voy a calcular el aguinaldo de aquí en nómina sin descontar faltas e incapacidades para que lo puedan visualizar. Ahorita vamos a regresar a esta parte de la fecha, que es algo muy, muy importante. Quiero que primero presentarles el reporte que pueden consultar para que ustedes vean que todo les cuadra respecto a los días laborados de los colaboradores. Por ejemplo, aquí yo ya calculé mi nómina del aguinaldo sin descontar faltas y sin descontar incapacidades. Ustedes pueden consultar el reporte de acumulados de nómina en la parte de consultas, acumulados de nómina, que ustedes ya van a definir todos sus parámetros que tienen en cada una de sus empresas. Y aquí la fecha inicial y la fecha final pueden colocar toda la fecha inicial del año y la fecha final del año.
Aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Los conceptos de nómina, aquí van a aparecer tanto conceptos de nómina que se timbran como conceptos estadísticos. Aquí el concepto que deben de buscar es el concepto 80, que ahorita vamos a ver cómo se llama, que se llama días de aguinaldo. Entonces, este es el concepto que va a tomar, aquí está, días para aguinaldo. Este es el concepto que va a tomar el sistema de nomilínea para determinar los días laborados en la fórmula del cálculo del aguinaldo. Entonces, aquí muy importante, en días para el aguinaldo van a sacar el acumulado, pero de la nómina del tipo de nómina aguinaldo. Entonces, aquí van a marcar el aguinaldo para que les muestre el acumulado de los días sobre los cuales está haciendo el cálculo del aguinaldo. Aquí en nómina, perdón, van a seleccionar calculada, porque si se dan cuenta, el aguinaldo yo todavía lo estoy calculando, no lo he cerrado. Entonces mi nómina debe de ser calculada. Aquí les van a aparecer todos los colaboradores, ya sea que quieran marcar a todos, ya sea que quieren saber exactamente de algunos, pues ustedes ya lo van a determinar en esta parte. Y importante seleccionar que nuestro reporte lo traiga por trabajador. Pueden emitir estos tres formas, nada más es el acomodo de la información en el reporte. Nosotros recomendamos que en este caso visualicen sobre el trabajador. Entonces, aquí es como les decía, si se dan cuenta, este es el dato que está calculando para los días laborados del año. No sé si se alcanza a ver o voy a dar un poquito de zoom por si no se alcanza a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el concepto que necesitamos obtener para saber sobre cuántos días laborados está haciendo el cálculo nomilínea para el aguinaldo. Entonces, aquí si se dan cuenta, mis colaboradores, pues todos los calculó sobre 365 días, porque no me descontó faltas y no me descontó incapacidades. Y seguramente mis colaboradores, si se dan cuenta por la fecha de ingreso, pues ya tienen bastante tiempo de antigüedad. Si aquí hubiese yo tenido algún colaborador que ingresó a mitad de año, por ejemplo, evidentemente aquí me aparecerían los días proporcionales a los trabajados hasta el cierre del año, ¿correcto? Entonces, ahora quiero mostrarle lo que es el cálculo del aguinaldo o ese mismo reporte, pero una vez descontado faltas e incapacidades, por ejemplo. Puedo volver a calcular. Es muy importante también aquí saber que me voy a regresar un poquito, creo que empezaría mejor por la fecha. La fecha del aguinaldo aquí es muy importante, que es la fecha de aplicación. ¿Por qué? Porque esta fecha primeramente va a determinar sobre el tipo de impuesto que maneja el colaborador, qué tablas va a ocupar para el cálculo del impuesto, que esto ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo que quiero nada más hacer mención es que si ustedes le van cambiando esta fecha a la fecha de aplicación, por ejemplo, hoy estoy calculando el 25 de noviembre mi aguinaldo. Esto no necesariamente o no quiere decir que yo esté calculando los días laborados hasta el 25 de noviembre. O sea, el sistema en automático está tomando ya todo el año. No por decirle en la fecha de aplicación 25 de noviembre, me está tomando del 1 de enero al 25 de noviembre. No. O sea, el sistema ya está considerando todos los 365 días del año. Esta fecha de aplicación simplemente es para ver cuándo van a pagar el aguinaldo o sobre sobre qué fecha o en qué periodo de su nómina quieren hacer el cálculo del aguinaldo. No tiene nada que ver con el tema de, pues estoy calculando hasta el 25 de noviembre los días laborados. No, el sistema considera los 365 días. Entonces aquí, esta fecha, ustedes la van a definir. Ahora, ojo, algo muy importante y algo que sucede demasiado o que hemos detectado que sucede con los usuarios. Por ejemplo, yo hago un cálculo del 25 de noviembre. Puedo yo cambiarle esta fecha y volver a hacer otro cálculo, pero el sistema me va a ir acumulando nóminas calculadas del aguinaldo. Entonces, esto va a crear una inconsistencia cuando saquen este reporte. Aquí van a poder ver, ah, aquí me salió 376 días o 1000 días o 850 días. ¿Esto por qué sucede? Porque aquí acumulan varios cálculos de aguinaldo en diferentes fechas. Entonces para el sistema, cuando hacen el reporte de acumulado de nómina, para el sistema, lo que leen todo ese año, pues son todas las acumuladas, todos los cálculos de aguinaldo que yo hice en diferentes fechas.
Entonces, por eso es importante que en el cálculo de aguinaldo, si empiezan a hacer pruebas y demás, pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí les voy a demostrar que, por ejemplo, aquí en mi nómina de aguinaldo, yo ya tengo un cálculo, ¿eh? Yo ya la calculé el 27, el 25 de noviembre. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo el aguinaldo con otra fecha? Voy a pensar, no sé, el 12 de diciembre, un ejemplo. Es completamente válido, pero si calculo, los importes no van a cambiar, ojo, o sea, esto no tiene nada que ver, dependiendo de en qué periodo va a caer mi fecha que quiero calcular el aguinaldo, pero eso ahorita lo vemos. Lo que quiero demostrarles es esto, qué es lo que va a pasar. Cuando yo tenga mi nómina de aguinaldo, vean, ya tengo dos periodos de aguinaldo. Entonces, esto le va a afectar a mi acumulado. Cuando yo vuelva a emitir este reporte, aquí me van a aparecer ya el doble, ¿no? Me van a aparecer 700, 800 días, etcétera. Entonces esto pues no les va a servir como para hacer una comprobación de los días de trabajados que realmente está realizando Nomilínea o calculando Nomilínea. Entonces, si llegan a ver, emitir ese reporte, porque ese es un reporte de validación, digamos, antes de ya poder, por ejemplo, cerrar la nómina de aguinaldo, tendrían que validar este reporte de acumulados para que sepan que el sistema no les está considerando más de 365 días, porque si nos damos cuenta, este sería nuestro tope sobre el cual va a ser el cálculo de aguinaldo. Aquí, tip, por ejemplo, si ustedes aquí pueden tener varios periodos en diferentes periodos, porque si se dan cuenta, yo aquí tengo el periodo 23 porque la fecha que hice, la fecha de aplicación del aguinaldo que puse en mi segundo cálculo fue el 12 de diciembre y evidentemente el 12 de diciembre ya cae en mi siguiente periodo o en la primer quincena de diciembre. Entonces aquí pueden ir teniendo varios cálculos en diferentes periodos. Entonces, cuando hagan el cálculo del reporte o cuando generen el reporte de validación, pues aquí les van a aparecer montos pues que no van a reconocer porque son arriba de 365 días de año. Entonces, para evitar este tema, por ejemplo, vamos a pensar que ya los cálculos, ¿no? Ya hice mi cálculo así. Entonces, esta nómina la podemos borrar, o sea, podemos borrar el cálculo de esta nómina para que en mi reporte de acumulados no me acumule esta nómina que calcule aquí de más. Entonces, aquí simplemente en las nóminas calculadas pueden abrir la nómina para que se elimine ese cálculo. Aquí deben de poner algún motivo. Esto no implica nada, ya que es una nómina calculada. Aquí no tenemos nada cerrado, nada timbrado, etcétera. Entonces, ustedes pueden proceder a abrir la nómina para que no les acumule en su reporte de acumulados de los días laborados. Entonces ya me voy perdón, aquí a nóminas calculadas, verán que en mi nómina de aguinaldo ya solo tengo un periodo calculado. Entonces ya con esto, ya mi reporte puede ser, básicamente va a leer lo que específicamente en un año trabajó el colaborador. Entonces, me voy a regresar otra vez a cálculo de aguinaldo y ahora voy a descontar lo que son faltas e incapacidades. Voy a colocar la misma fecha si yo coloco puedo hacer el cálculo del aguinaldo cuantas veces necesite hacerlas, válido si con el impuesto de artículo 74, si quiero descontar solamente incapacidades, si solamente quiero descontar las faltas. Ustedes pueden hacerle el cálculo que o los cálculos que ustedes quieran. Simplemente hay que considerar la fecha de aplicación, porque si cambiamos esta fecha de aplicación, va a suceder lo que hace un momento les expliqué. Van a tener varios cálculos y en el reporte de acumulados, pues no va a ser no nos va a empatar absolutamente nada. Entonces yo voy ahora a calcular con descontando faltas e incapacidades. Entonces, voy a dejar aquí. Voy a volver a sacar mi reporte de acumulados de nómina. Como mencionamos, pues cada uno de sus filtros, cada uno de ustedes va a definir qué es lo que quiere consultar. Aquí podemos colocar todo el año. Recordemos el concepto que tenemos que seleccionar, que es el concepto 80, que es el de días para aguinaldo. Seleccionen, recuerden, el tipo de nómina. El tipo de nómina solamente es el que tenemos que seleccionar, es el de aguinaldo. Si consultan otro tipo de aguinaldo, por ejemplo, la normal,
este concepto, vamos a pensar que en cerradas, no me va a aparecer los colaboradores. Entonces es importante que seleccionen el concepto, el tipo de nómina aguinaldo y en nómina van a seleccionar calculada, porque repito, todavía no hemos cerrado la nómina de aguinaldo. Seleccionamos trabajador y aquí si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya me calculó 360, aquí tengo otro 360, 362, 343, 363. Esto quiere decir que aquí ya el sistema está haciendo de forma automática la resta de las incapacidades y de los ausentismos que tuvo el colaborador. Ya para checar esto, si gustan, también pueden emitir el reporte de este, aquí está, déjenme ver, incapacidades y ausentismos. Aquí ustedes igual pueden para sacar todo ese reporte de, pues quiero saber de dónde está descontando los días a mis colaboradores, pues sacan el reporte de incapacidades y ausentismos. De igual forma, por todo el año pueden hacer el filtro. Um, Aquí está. Aquí, bueno, aquí deben de definir si quieren todos o quieren solamente ausentismo, solamente incapacidades. Esto va a depender del reporte, cómo lo quieren visualizar o ver un resumen. Y ya en la parte de la emisión del reporte, pues ya les va a aparecer, ¿no? Aquí tuvo la duración, por ejemplo, esto tuvo una falta en estas fechas. O sea, tuvo aquí una falta más tres, cinco faltas, digamos. Este colaborador, que es mi M002, tuvo cinco faltas. Aquí ya también está dividido por incapacidades y esto es la duración. O sea, estos días son los que está restando. Todos estos días es lo que está restando en el cálculo de aguinaldo para los días elaborados del trabajador. Entonces aquí ustedes ya salen de dudas con el tema de, bueno, pero si en este reporte, ¿por qué me considero 360? Bueno, pues ya emiten su reporte, buscan al colaborador y vean los días que está restando sobre los que tuvo un ausentismo o sobre los que tuvo incapacidad. Aquí, ojo, aquí está distinguido entre riesgo de trabajo, que estos se los va a visualizar, porque a final de cuentas el reporte no es para el cálculo del aguinaldo en específico. Aquí el reporte es general, estamos determinando incapacidades y ausentismos. Simplemente estos, por ejemplo, estos que digan riesgo de trabajo, estos el sistema no los está restando, solamente va a restar los que digan enfermedad general, porque como ya sabemos, las únicas incapacidades que pueden restarlas en el cálculo de aguinaldo son de enfermedad general. Ustedes no pueden restar las que son incapacidades por riesgo de trabajo o por maternidad. Entonces, el reporte sí, evidentemente se los va a mostrar, pero estos días no los va a contemplar para el resto del cálculo del aguinaldo, solamente los que estén específicamente con la rama de enfermedad general, ¿correcto? Entonces, voy a regresar al tema del cálculo del aguinaldo. Entonces, vamos a entrar al tema de lo que es el impuesto. Voy a regresar a mi presentación. Bueno, vamos a regresar aquí a la parte teórica. Bueno, estos ejemplos ya los explicamos con un colaborador que no laboró todo el año, otro que sí, y otro que tuvo incapacidades por enfermedad general y tuvo dos ausentismos. Entonces, el proceso es lo mismo. Ahora, vamos al tema del cálculo de ISR, que es uno de los temas que es pues un poquito más digamos, con los que surgen más dudas, ¿no? En el tema del aguinaldo, por cómo se debe de realizar, cómo lo puede realizar en línea, porque esto va a depender también de cómo estemos, de la configuración que tengamos en el sistema, en el empleado, y si queremos que calcule sobre artículo 174 o sobre artículo 96. Entonces, ¿cómo calcula el ISR, cómo se calcula el ISR del aguinaldo? El cálculo del aguinaldo, que hemos visto corresponde a un monto bruto antes de impuestos. Ahorita todos los cálculos que hicimos se realizaron antes de impuesto. Según el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, del ISR, una parte del aguinaldo está exenta de impuestos, que es equivalente a las 30 UMAS. La UMA sabemos que ahorita actualmente en 2025 tiene un valor de 113.14. Si lo multiplicamos por 30, tendríamos un valor exento de 3.394.2 sobre el aguinaldo. Es decir, si percibimos un aguinaldo arriba de este monto, pues una parte grabará y esta parte exentará.
La que graba es evidentemente la que toma el sistema para hacer el cálculo del impuesto. Entonces, ah, esto igual, se tomará simplemente la parte grabada después de las 30 UMAS del cálculo del aguinaldo. Esto igual se aplica con básicamente todas las normas, como lo hace el cálculo natural de una nómina normal, digamos. Aquí la diferencia del artículo es contra el artículo del ISR, el artículo 174. Voy a regresar tantito a mi línea y aquí es donde aparece este cheque. El artículo 174, no quiero decirlo por lo general, no quiero decirlo de forma general, pero este artículo generalmente se aplica para aguinaldos y para PTU. Pero repito, esto puede ser controlable por cliente o por decisiones de cada empresa. Por ejemplo, si yo no activo el check de artículo 174, en automático el sistema me va a hacer el cálculo del aguinaldo sobre el artículo 96, que es el artículo sobre el cual se calculan sus impuestos, sus nóminas normales, periodo tras periodo. O sea, se va a calcular, van a ver el mismo concepto, de hecho, que ven en su cálculo de retención de sus nóminas normales. ¿Qué pasa si yo activo el artículo 174? Aquí ya va a aparecer otro concepto que es el 624. El 621 es el ISR normal, digamos, de sus nóminas normales. Y el artículo 174 solamente se utiliza para ciertas nóminas extraordinarias. Por ejemplo, la nómina del PTU, la nómina del aguinaldo. Esto igual, dependiendo de cada uno de las empresas o de los empleadores. Aquí la diferencia o la relevancia de calcularlo con este impuesto, artículo 174, es que este impuesto no les va a pegar a lo que es en su ajuste mensual de sus colaboradores. Por ejemplo, aquí yo ya estoy calculando, estoy poniendo un ejemplo, estoy calculando el 25 de noviembre. Eso quiere decir que yo ya tengo si estoy trabajando nóminas quincenales, la primer quincena de mi nómina normal yo ya la tengo cerrada. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que evita un poco esta parte del artículo 174? Que no se vea tan agresivo en el ajuste mensual en sus nóminas normales de los colaboradores. Porque yo si recibo un aguinaldo y es considerablemente la parte grabada, por ejemplo, en el ajuste mensual, pues en el ajuste mensual con el artículo, o sea, si no es el artículo 174, va a tomar el sistema todo el grabado que haya tenido de nóminas normales, nóminas extraordinarias, en este caso como el aguinaldo, va a hacer el cálculo del impuesto o va a hacer el ajuste de todo el grabado que haya tenido y probablemente nos pegue demasiado o se vea reflejado una parte considerablemente de impuesto en el cierre o en la nómina de ajuste, que es la segunda quincena del mes. Ahí me hagan el ajuste en la nómina normal, me considere demasiado impuesto por esta nómina de aguinaldo que yo ya tuve. Vamos a pensar, si un colaborador regularmente gana esta parte, ¿no? 600 pesos y tiene un impuesto de, no sé, vamos a poner un ejemplo de 1,000 pesos. Eso lo está percibiendo nómina tras nómina. A mí me deducen 1,000 pesos en cada nómina. Si yo no activo este check en el cálculo del impuesto, evidentemente el sistema va a tomar o sea, va a hacer el cálculo del impuesto sobre el artículo 96. Esto quiere decir que va a tomar todo el acumulado de mi mes que yo ya tengo, que es mis nóminas normales, más el aguinaldo, y va a determinar un impuesto. Vamos a pensar que a mí me descuentan 1,000 pesos de impuesto. Ya sumando la nómina de aguinaldo, pues, que se considera un ingreso adicional, en la segunda o en la nómina de ajuste o en mi segunda quincena de nómina voy a llegar a tener a lo mejor un impuesto de 3,000 pesos. Y pues el empleado nos va a decir, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué me están descontando más impuesto? Pero es por esto. O sea, el artículo 174 es lo que o sea, trata de, digamos, suavizar esta parte del impuesto, porque a final de cuentas el impuesto lo van a tener que retener ya sea con el artículo 174 o con el artículo 96. Pero lo que hace el 94 es que este artículo 174 no lo considera para el ajuste del mes que ya nada más tiene el empleado de sus nóminas normales. Si lo activamos con el artículo 96, toma todo el acumulado más el aguinaldo. Si lo tomo con el artículo 174, va a excluir, digamos que la nómina de aguinaldo para que sus nóminas normales del colaborador
sigan saliendo de la forma que venían saliendo, ¿no? A mí cada quincena me retienen mis 1,000 pesos. Ah, bueno, en ambas voy a ver exactamente lo mismo y aparte se va a pagar el impuesto de la nómina de aguinaldo. Esto activando el artículo 174. Si no lo activo, el sistema en automático junta todo el acumulado y dices, bueno, por este acumulado te debo de retener 6,000 pesos. Y si nada más te he retenido 2,000 pesos en las quincenas normales, probablemente en el ajuste mensual, pues me tengas que retener 4,000 para llegar al monto total del ISR mensual por todo el acumulado que tuviste. Entonces, va a depender de cada uno de cada empresa si aplican este artículo o no lo aplican. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es con artículo 174 para empezar. Entonces, aquí vamos a pensar que el trabajador tiene un salario diario de 600 pesos, tiene el aguinaldo mínimo, que son 15 días de aguinaldo, y pues si multiplicamos lo que son los 600 pesos por 15, nos da un total de 9,000 pesos. Estos 9,000 pesos son brutos aún. Todavía obviamente no se descuentan impuestos. De este, en este caso en particular, por ejemplo, tiene un grabado de 5,605.80 y tiene un exento de 3,994.20. Esto, como ya saben, este exento son las sumas que está exento el aguinaldo, que son 30. Si multiplicamos los 113.14 por los 30, nos da una exención de 3,394.2. Y ya sobre este grabado, que es de mis 9,000, resto el exento, tengo un grabado de 5,605.80. Aquí, en esta parte, pues ya ustedes a lo mejor ya conocen ese cálculo, ya aplican lo que es la fracción 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 174 y nos da un total de 1,174.40. Esto puede ser un poquito, o sea, lo pueden notar considerable, pero si no aplicaran este cálculo, por ejemplo, a lo mejor o muy probablemente sería más elevado el impuesto. Esto no quisiéramos, aquí obviamente toda la parte de las operaciones que hace el sistema, aquí obviamente debo de declarar que tengo aquí un salario diario de 600 pesos. Esto hace una estimación de lo que es el ingreso mensual, le suma la primera fracción del artículo 174. Luego está el impuesto grabado del artículo 96, que es, digamos, que es lo natural de lo que causaría el impuesto con el artículo 96. Y ya entre operaciones, sacando las fracciones, la 3, la 4 y la 5, nos da un impuesto a retener de 1,197.40. Esto lo hace el sistema de forma automática. Ahora, me voy a regresar y quiero mencionar esto, que es una de las partes fundamentales o las partes más importantes que necesitan revisar. Por ejemplo, mi nómina es quincenal, ¿no? Aquí tengo mi nómina que es quincenal y estoy colocando lo que son una fecha que está dentro quincena de noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta fecha va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Ojo con la fecha, estoy calculando el 25 de noviembre. ¿Qué pasa? Yo mis nóminas normales, si se dan cuenta, yo ya cerré todo noviembre. O sea, yo ya cerré la segunda de noviembre, sin embargo, estoy calculando mi aguinaldo en la segunda quincena perdón, en la segunda quincena de noviembre. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Ojo, si yo no activo este check, lo que va a hacer el sistema es que digamos que el ajuste de las nóminas normales ya lo hizo el sistema, ¿no? Como ustedes ya saben, en la primer quincena, ya tengo primer quincena, en las segundas quincenas, el sistema realiza un ajuste mensual de forma automática. ¿Qué pasa si yo ya tengo mis nóminas normales cerradas de noviembre y estoy calculando el aguinaldo en el 25 de noviembre, cuando ya mis nóminas normales ya están cerradas? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema va a ajustar, digamos que va a ajustar sobre el ajuste que ya hubo. Es decir, el sistema va a tomar todo el grabado que yo tuve en las dos quincenas, va a determinar el grabado que determinó del aguinaldo.
eso lo va a meter a tablas mensuales y va a decir, pues en tablas mensuales, si tú ganaste 25,000 pesos al mes, tienes que deducir un impuesto de 3,000, 4,000, vamos a pensar 4,000 pesos. Y si yo ya en las dos primeras quincenas normales ya retuve 2,000 pesos, ya me va a sacar la diferencia en el aguinaldo para retener ese impuesto que me hizo falta en el mes. Esto, ojo, repito, esto, pensando que voy a hacer el cálculo en la segunda, o sea, es que lo que quiero que me entiendan es que si ya cerraron sus nóminas de noviembre, el sistema ya tiene el acumulado del grabado de sus nóminas normales. Va a tomar el sistema el grabado del aguinaldo. Lo va a hacer, lo va a sumar va a sumar todo el grabado que tengamos de las nóminas normales y el aguinaldo, lo va a meter a tablas mensuales y les va a determinar un impuesto. A ese impuesto les va a restar lo que ya le retuvieron la primera y segunda quincena del mes y ya la diferencia se los va a colocar en la nómina del aguinaldo, ¿correcto? Esto por colocar esta fecha de el 25 de noviembre. Ahora, ¿qué va a pasar cuando calculen, por ejemplo, con una fecha que entra? Voy a ver, déjenme ver, por ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy calculando sin artículo 190, artículo 96, ¿no? Estoy calculando con el artículo 96 en el 12 de diciembre. Si yo cambio esta fecha y lo coloco a la del 25 de noviembre, vean cómo va a cambiar el impuesto. O sea, ahorita tengo 4,59. Ah, creo que no guarde el cambio. En un momento. Aquí está. Ah, estoy calculando, perdónenme. Es mi empleado. 25 de noviembre. Entonces calculo. Aquí me hace ya el cálculo ojo, aquí estoy va a ser el cálculo de tablas mensuales y me está haciendo el ajuste de las nóminas normales que yo ya calculé. ¿Qué pasa si yo le coloco que ahora cambie a la primer quincena de diciembre? ¿Se dan cuenta? Ya me cambió el impuesto. ¿Por qué? Porque en la mayoría del tipo de impuesto que estamos calculando en los colaboradores o la configuración del tipo de impuesto que tienen los colaboradores, va a tomar, dependiendo, por ejemplo, si mi nómina es quincenal, aquí me está tomando simplemente tablas quincenales para calcular este impuesto. Si yo cambio mi fecha y la coloco en una nómina o en una quincena que entre, o en una fecha que entre en la segunda quincena de la nómina, o de la segunda quincena del mes, perdón, va a hacer el cálculo sobre tablas mensuales. Entonces aquí ya va a ser, o sea, ya ustedes van a determinar sobre qué tablas quieren que realice el cálculo, sobre qué tablas quieren, si ya sean quincenales en la fecha que entre dentro de la primera quincena, o si colocan una fecha que entre dentro de la segunda quincena, va a ser el ajuste o va a tomar lo que son las tablas mensuales, ¿correcto? Entonces me voy a regresar a la presentación. Aquí, bueno, este es básicamente la mecánica del cálculo del artículo 174. Esto nosotros lo tenemos explicado de esta forma, pero si ustedes pueden hacerlo en otra calculadora o demás, básicamente van a llegar exactamente al mismo resultado del impuesto. Tenemos sobre el artículo 96. Esto es lo que les mencionaba hace un momento. Si me cambio acá, si yo coloco una fecha básicamente del 17, me lo va a hacer con tablas mensuales porque el 17 ya entra en la segunda quincena del mes. Entonces, si yo coloco alguna fecha que entre en la primera quincena, básicamente el sistema solamente toma el grabado del aguinaldo, lo mete a tablas quincenales y me da el impuesto, ¿no? Los 290,23. No, no hay gran mecánica en esta parte. Simplemente considerar que si yo calculo con este artículo, que es el artículo 96, digamos que calculo la primera quincena de diciembre, en el ajuste anual, o básicamente, o en el ajuste de la segunda quincena de diciembre,
me va a considerar este agravado para hacer el ajuste mensual del impuesto. Si yo lo quito y lo pongo con el artículo 174, esta nómina de allá no me la consideraría para el cálculo del ajuste mensual. Entonces, por eso les mencionaba que esta fecha es muy importante de cuál van a colocar en el cálculo del aguinaldo. Y, por supuesto, si quieren con el impuesto artículo 174, para que digamos que salga o salga menos, o salga un poquito mayor beneficiado, o digamos que el empleado no vea tan agresivo cuando sea el ajuste mensual con esta nómina de aguinaldo si es que no lo activamos, ya que si no lo activamos, pues va a calcular con el artículo 96 y se verá un poquito en el ajuste mensual del impuesto, se verá un poquito pues ahí afectado el colaborador, no afectado, sino porque al final de cuentas el impuesto, pues el impuesto se calcula sobre de tu grabado que tuviste, ¿no? En el mes. Pero sí o sea, el empleado podría decir, ay, como que o sea, me descontaron algo de más, ¿no? Porque pues él está acostumbrado a estar deduciendo a lo mejor un ISR, un ejemplo, de 1,000 pesos, y ya si no activamos el cálculo de ganando con el artículo 174, podría verse ahí un ajuste mensual que a lo mejor puedan ser de 2,000 pesos y el colaborador pues va a decir, pues, ¿qué pasó? Obviamente es porque igual en el aguinaldo pues no lo vio casi completo, ¿no? Digamos, el colaborador, pero sí podría crear ahí un poquito de confusión para el colaborador. Aquí, bueno, esta es básicamente toda la mecánica que hace el sistema de nomilínea. Esta parte no hay no podemos hacer o podemos configurar algo más realmente en nomilínea. Básicamente el cálculo de aguinaldo, ustedes determinan si quieren descontar faltas o descontar incapacidades. Repito, descontar faltas está descontando faltas justificadas y faltas injustificadas. Y descontar las incapacidades solamente se va a concentrar en las incapacidades que tiene el colaborador por tipo de enfermedad general. Y si ustedes quieren calcular este tipo de nómina, que es la nómina de aguinaldo, si quieren considerar que se calcule con el impuesto artículo 174, es activar el check. Si no quieren que se calcule con el artículo 174, simplemente no lo activan y el sistema realizará el cálculo del impuesto con el artículo 96, que es el impuesto que, pues, con el que normalmente se calculan sus nóminas normales. Importante lo de la fecha. La fecha, si quieren que se calcule se considere para segundas quincenas, pues deben de colocar una fecha que entre en la segunda quincena. Esto va para todo el tipo, las periodicidades. Bueno, hablando de periodicidades como semanales, decenales, catorcenales, ¿no? Porque la mensual, pues no hay gran cosa que determinar, ¿no? Pero igual, va a pasar exactamente con lo mismo con las nóminas semanales. Por ejemplo, si ustedes consideran, o sea, quieren que se haga el ajuste o que se considere con las tablas mensuales, deberían de colocar una fecha que sea la última, que la fecha entre en su último periodo de nómina o en la última semana de su mes, porque si lo colocan alguna fecha que no entre en esa última semana del mes, pues realizará el cálculo de forma diferente. Esto por temas de ajuste mensuales de impuestos. Entonces, ustedes ya van a determinar esto, reiterando otra vez y recalcando el punto de, si ustedes están cambiando la fecha para el cálculo de aguinaldo, en sus nóminas calculadas se les va a acumular todos esos cálculos, nómina aguinaldo, y su reporte vean, aquí yo, por ejemplo, yo sí ya saco este reporte, nada más como por último punto y por última validación, si yo saco el reporte de acumulados de nómina, vean los números que me van a aparecer. Ay, perdón. Recuerden buscar el concepto 80, que son días para aguinaldo. Recuerden tipo de nómina de aguinaldo importante y calculada. Aquí van a dejar a todos sus colaboradores por trabajador. Lo vamos a emitir. Y vean, por ejemplo, este colaborador, ahorita no calculé toda la nómina, por eso algunos me aparecen, o sea, solo calculé ciertos colaboradores. Entonces, vean, por ejemplo, tengo colaboradores con 725 días laborados en este año, o sea, es incongruente, es ilógico
que le hagamos un cálculo sobre 725 días, otro sobre 1025 peor. O sea, este reporte ustedes pueden emitirlo cuantas veces quieran, siempre y cuando, pues, en la fecha de aplicación del aguinaldo sea la misma, porque si vamos modificando la fecha, va a acumular esas nóminas calculadas y el reporte va a tener este tipo de incongruencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden borrar esas nóminas calculadas. A final de cuentas, ustedes pueden hacer pruebas, o sea, y no hay ningún problema. Pueden hacer pruebas con diferentes fechas. Simplemente ya cuando tengan o quieran validar lo que son ya los días reales para el cálculo del aguinaldo, pues obviamente no van a poder presentar algo así. O sea, ¿cómo yo le voy a calcular 725 días laborados en un año? O sea, son 2 años. Entonces, simplemente van a consultas, a nóminas calculadas y obviamente revisamos el tipo de nómina aguinaldo y estas nóminas que están de más. Aquí yo tengo tres, porque calculé en 3 fechas diferentes. Ustedes pueden a lo mejor tener hasta más. Los que quieran borrar, simplemente es en ver opciones, abrir nómina. Van a tener que colocar algún motivo, eso sí. No pueden dejar este campo vacío y procesan y van borrando el cálculo de su dinero y quédense con el que nada más necesitan para poder emitir este reporte y que la información sea congruente. Entonces, eso básicamente es cómo lo calcula Nomilínea, cómo lo realiza, cómo se realiza el proceso del cálculo del aguinaldo en la plataforma. Entonces, vamos a entrar a la sección de si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Sinue. Ahorita vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan escribir en el chat cualquier duda que tengan. Y mientras escriben sus preguntas, quiero nada más recordarles algunos objetivos de la comunidad no milínea. Primero, los estaremos sumando a los correos, porque ahí les estaremos compartiendo los próximos cursos y capacitaciones de diciembre. Y también les vamos a estar mandando la grabación de esta capacitación para que ustedes puedan revisarla nuevamente o puedan compartirla con su equipo. Entonces, nuestro equipo estuvo contestando algunas preguntas y veo que por ahorita ya no hay ninguna. Bueno, hay una. Se la dejo si no hay. Ok, veo la pregunta, dice, tengo trabajadores que cambiaron de registro patronal porque son trabajadores de obra, pero no se finiquitaron. En este caso se les corresponde un aguinaldo de 15 días. ¿Puedo modificar la fecha de ingreso para que tome 15 días y no afecta con el registro patronal que está hoy sea otro y tenga otra fecha de alta diferente reingreso para el tema de revisiones del IMSS? Gracias por esta pregunta y antes de contestarla, quiero hacer una mención en el sistema de nominía que creo que es muy importante y por cuestiones de tiempo o pido una disculpa porque se me olvidó este tema de qué es lo que pasa con una persona que recibió un finiquito a lo largo del año. Recuerden que la extensión del aguinaldo son 30 UMAS anuales, que eso es muy importante mencionarlo, que son anuales. Eso quiere decir que tenemos algunos usuarios que nos reportan que dicen, es que en mi nómina, en mi cálculo del aguinaldo, me está grabando todo el impuesto. Y eso es por un simple motivo, es porque está grabando todo el aguinaldo porque esta persona ya tuvo un finiquito a mitad de año o en algún punto del año. Entonces ahí ya exentó la parte proporcional del finiquito de la parte proporcional del aguinaldo que se le dio en el finiquito. Entonces, por eso ya hizo la exención de sus 30 UMAS anuales. Entonces, si yo calculo el finiquito posterior a o si yo calculo, perdón, el aguinaldo posterior a su finiquito, ya muy probablemente todo el aguinaldo lo grabe al 100%. Ya no va a exentar porque la exención del aguinaldo ya lo hizo en el tema del finiquito. Entonces, eso quiero recalcarlo mucho porque muchos casos son los que nos preguntan es ¿por qué está grabando todo el aguinaldo para el cálculo de impuesto? Esto es porque seguramente el colaborador ya tuvo un finiquito en el año y ahí exentó los que fueron las 30 UMAS anuales del aguinaldo. Entonces, todo lo que ya haya exentado el aguinaldo, ya todo ese concepto que demos posterior al finiquito, ya siempre va a quedar grabado en el cálculo del aguinaldo, porque la exención de las 30 UMAS ya lo hizo en la parte del finiquito. Ahora,
regreso con la pregunta que voy a leerla de nuevo porque creo que no la entendí muy bien. Tengo trabajadores que cambiaron de registro patronal porque son trabajadores de obra, pero no se finiquitaron. En este caso les corresponde su aguinaldo de 15 días, ¿ok? ¿Puedo modificar la fecha de ingreso para que tome 15 días? Sí, 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 sí. O sea, la fecha de ingreso del colaborador, de hecho, pueden hacer esa modificación, pero es importante mencionar que en el timbre o hay que validar muy particular la situación porque ¿qué pasa con la fecha de ingreso? La fecha de ingreso es un dato que viene en el XML. Entonces, va a ser incongruente que digamos, este trabajador ingresó tal fecha y específicamente en el recibo de aguinaldo tenga otra. O sea, va a ser como incongruente esa fecha de ingreso. La fecha de ingreso debería de pues, bajo los parámetros, obviamente, adecuados, pues deberíamos de tener, debe tener como una lógica la fecha de ingreso de los recibos normales contra los recibos de la fecha, contra los recibos del recibo de aguinaldo. Entonces, esa pregunta sí, o sea, va a afectar a nivel XML, pero en el cálculo de los días, pues lo va a lograr, ¿no? O sea, va a lograr que salgan los, este, el cálculo de los días en el colaborador. Ahora, si es el caso, este caso nosotros no lo recomendamos mucho, la verdad, y ni siquiera lo mencioné por el simple hecho de que pues, el sistema va a calcular lo correspondiente a lo que se debe de calcular de aguinaldo. Ahora, va a haber situaciones en las que, porque se han tenido, por ejemplo, desde beneficios y descuentos, ojo, estoy en el cálculo de aguinaldo, desde beneficios y descuentos, todos ustedes van a tener el concepto de aguinaldo. Este es un concepto en el cual van a poder decir, este cálculo lo hace el sistema por default. Sin embargo, ustedes van a poder decidir cuánto quieren otorgar de aguinaldo a este colaborador aplicándole este movimiento. Pero pues esto, o sea, se puede prestar a que ustedes puedan depositar, o sea, puedan o quieran pagarle menos al colaborador. Por eso no hacemos mucho mención de este concepto porque puede prestarse a eso, ¿no? Que ya les calculó un aguinaldo, pues yo a este colaborador le tengo que otorgar 4,182 pesos de aguinaldo. Pero si yo aquí le pongo 3,000 pesos, pues en Nomilínea me van a salir 3,000 pesos y eso se va a timbrar y eso es lo que voy a pagar. Entonces, este concepto, digamos que pueden utilizarlo en una forma, de una forma especial y bajo ciertas reglas y bajo cierta moral, digamos, para hacer la aplicación de este concepto, por ejemplo. Y si es para más, pues muchísimo mejor para el colaborador, ¿no? Entonces, desde beneficios y descuentos, ustedes tienen este botón que dice beneficios y descuentos y aquí está el aguinaldo. Aquí lo único en lo que se deben de fijar para que aplique este monto, por ejemplo, aquí yo a este colaborador le debo el cálculo de nomilínea le saca 4,182. Bueno, pues yo no quiero darle eso, quiero darle 5,000 pesos. Lo único que deben de hacer para que esto se vaya aquí es que coloquen en esta fecha, van a colocar la fecha que está aquí, que es el 25 de noviembre. Lo aplican y aquí están mis 5,000 pesos. Entonces, si tienen casos así, pueden ocupar esta herramienta, que es el concepto de beneficios y descuentos aguinaldo, pero con la seguridad de que pues están haciendo lo correcto, de que no vayan a tener algún reclamo con sus colaboradores, etcétera. Entonces, esta aplicación la pueden realizar de esta forma. Repito, en la fecha del aguinaldo para que puedan aplicar este importe. O sea, aquí ya básicamente el sistema les dice, bueno, ¿cuánto le quieres pagar de aguinaldo? Quiero pagarle 6,000 pesos. Los ponen aquí, simplemente esta fecha les va a parecer una fecha diferente a la fecha de aplicación del aguinaldo. Entonces, nada más empatan esta fecha contra esta, aplican el movimiento y ya les van a aparecer los 5,000 pesos de esta forma. Ahora, hay otra configuración que esa configuración sí tiene un costo, hay que mencionarlo, tiene un costo y es una configuración en la cual podemos aquí no colocar el importe,
colocar sobre cuántos días quiero que calcule el aguinaldo a este colaborador. Por ejemplo, aquí no lo tengo configurado, pero es una configuración que podríamos solicitar vía ticket. Aquí, por ejemplo, yo decir, yo quiero que este colaborador se calcule sobre 250 días. El sistema coloco los días sobre los cuales quiero que calcule el aguinaldo y el sistema ya hace todo el proceso en automático. Esa es una configuración que también existe, pero esa configuración, por el tiempo invertido en la configuración de los conceptos a nivel base de datos, se necesita pagarle, bueno, tiene un costo por el tema de lo que nos tardamos en configurar específicamente su empresa para poder aplicar este tipo de movimientos. Pero repito, eso es opcional. El sistema calcula sobre los días trabajados que tiene registrado el sistema. Ustedes pueden ocupar este concepto de aguinaldo sobre un monto específico, nada más sabiendo que esta fecha debe de ser la misma que esta fecha. Si yo coloco aquí otra fecha, no me va a aplicar los 5,000 pesos aquí. O sea, debe de ser exactamente la misma fecha de acá con la que voy a aplicar el movimiento del aguinaldo. Entonces, para este caso que nos menciona la señorita Yaret, pueden utilizar este importe que le quieran dar, específicamente es el importe a los colaboradores para que no tengan que mover fecha de ingreso, no tengan que mover algún otro dato que pues pueda afectar a nivel XML. Espero haber podido responder la pregunta con esto. Hay otra pregunta que dice, en los días a considerar en la nómina, ¿qué es lo más adecuado? ¿Manejar a 30 días al mes o 30 días naturales? Aquí, es dependiendo, están las dos opciones porque hay empresas que lo manejan de esta forma. O sea, si ustedes en nóminas, vamos a pensar quincenales, la segunda quincena del mes puede llegar a tener 16 días, pues evidentemente va a considerar 16 días de pago, a diferencia de cuando lo ponemos a 30 días al mes. Esto es configuración personal de cada empresa, están las dos opciones, pero esto sí, no es que recomendemos alguna, no tenemos alguna recomendación porque tenemos clientes que los manejan de las dos formas y en las dos formas funciona. Esto va básicamente a depender de cada uno, de cada cliente, ¿no? De cada empresa. De todas maneras, cualquier duda que puedan llegar a tener o alguna situación con su cálculo de aguinaldo o algo, alguna comprobación que quieren que nosotros les compartamos o en qué proceso a lo mejor o qué proceso se hace falta, pueden levantarnos un ticket y pues con todo gusto los apoyamos. Ok, vamos a cerrar con esta última duda que nos comentan, que es otra duda. Cuando ponemos el importe de aguinaldo, sigue dejando el factor de los datos de días de acuerdo a su fecha de ingreso. Los 15 proporción, los 15 o proporción si es fecha de ingreso posterior para modificar esa base de datos de días sería con la configuración del costo que nos comentan. Así es, sí, exacto. El dato, o sea, la unidad, digamos, esta la va a seguir dejando. Esta la va a seguir dejando. Esto no lo pueden modificar ustedes. Solamente van a poder modificar el costo o el importe total, digamos, del aguinaldo y el bruto, digamos, porque todavía faltan los impuestos. Pero sí, ya si quisieran configurar este factor de los días, sí tendrían que solicitarnos esa configuración con el costo que mencionamos, porque esta es completamente una configuración muy particular que se tiene que realizar. Básicamente se reconfiguran todos los conceptos del aguinaldo. A ustedes ahorita a lo mejor nada más ven un concepto, pero tras bambalinas, digamos, hay muchos conceptos que juegan para el cálculo o para llegar al cálculo de este. Entonces, sí necesitaríamos, sí, el dato no se va a mover, solamente con este concepto de aguinaldo desde beneficios y descuentos que actualmente está, solamente van a poder mover el importe. Si requirieran mover el dato, sí tendrían que pedir esta configuración con nosotros vía ticket. Y bueno, pues creo que por mi parte sería todo. Les agradecemos mucho el haber participado en este curso. Queremos seguirlos invitando a que vamos a seguir dando este tipo de cursos, webinars, etcétera, que se sigan registrando para poder tomar este curso. Entonces, pues por mi parte es todo y me despido. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y muchas gracias, Sinue. Veo que hay una pregunta sobre la comunidad Nomilínea y no se preocupen, nosotros con su mail registrado a este webinar les vamos a estar mandando información y les va a estar llegando la información sobre las grabaciones y sobre los próximos cursos. Esperamos que esta capacitación haya sido de gran utilidad para ustedes y para su operación diaria de nómina.
Y a nombre del equipo de Nomilínea les agradecemos su participación y los invitamos a acompañarnos en las próximas sesiones. Muchas gracias, que tengan buen día.